Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 3 de diciembre del año 2021, cuando nos acompañan en la mesa Alejandro Aval, buen día. Buen día, Emiliano, y por supuesto un buen día para Marcia en especial, que bueno, nos estamos reencontrando con él. Está voltando, sí. Marcia Collazo, bienvenida de nuevo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, muchas gracias por ese saludo. Ya nos contarás en qué anduviste en estas semanas, ese va a ser el tema de la charla después de las 10 de la mañana, ¿no? Claro, claro. Bueno, y sigo con los saludos. Juan Grompone, buen día. Buen día para todos. Y Gonzalo Pérez del Castillo, ¿todo bien? Todo bien, y yo sé dónde anduvo Marcia. Anduvo por los cerros de Úbeda. Exactamente, estás bien informado. Y sabes lo que quiere decir eso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ahora Marcia te explica. ¿Cuándo lo va a explicar? Después. Bueno. Es una expresión española, no te vayas por los cerros de Úbeda, ¿verdad, Marcia? Sí, bueno, porque entre otras cosas, ya que estamos, por los cerros de Úbeda existía un bandolerismo infernal, hasta no hace mucho. Ya iremos a Úbeda y a la novela histórica dentro de un rato. Ahora nos situamos en la actualidad. Francia propuso esta semana que la Unión Europea busque un acuerdo con Reino Unido sobre la migración irregular, una propuesta que surgió en plena crisis política entre París y Londres por las travesías ilegales del Canal de la Mancha y pocos días después de la muerte allí de 27 migrantes que viajaban en una embarcación inflable que sufrió un siniestro. El ministro francés de Interior, Gérald Darmanin, rechazó la idea de un pacto bilateral con el gobierno británico sobre la readmisión de migrantes en Francia y dijo que lo que París quiere es un acuerdo equilibrado entre el Reino Unido y la Unión Europea. Sus declaraciones llegaron un día después de una reunión de los responsables de migración de Francia, Bélgica, Holanda, Alemania y la Comisión Europea. En una declaración final, los participantes se comprometieron a hacer todo lo posible para luchar más eficazmente contra las redes criminales de traficantes de migrantes y reconocieron la necesidad de mejorar la cooperación con Londres. Reino Unido no fue invitado al encuentro, o mejor dicho, había sido invitado y después fue desinvitado. Los 27 migrantes muertos, estos que de algún modo precipitaron el shock en estos días, viajaban en una pequeña embarcación, una embarcación inflable, que claro, es muy inestable cuando está cargada, cuando hay oleaje. Una fuente cercana al caso indicó que a bordo de la lancha que había partido del puerto de Dunkerque iban unas 50 personas. ¿Y cuál es el contexto más amplio? A partir de 2018, cuando aumentaron los controles en los puertos y en el acceso al túnel bajo el Canal de la Mancha, los migrantes optaron por la vía marítima para alcanzar el Reino Unido, tensando la relación entre ambos países. A principios de septiembre, la prensa británica indicó incluso que la ministra del Interior se planteaba que la Fuerza Fronteriza del Reino Unido obligara a las embarcaciones a dar media vuelta antes de llegar a sus costas, enviándolas de vuelta a Francia. Esa fue otra de las alternativas de la discusión de las últimas semanas. Gonzalo, tú, por ejemplo, querías hablar de este tema. Varios de ustedes querían poner el foco en esta situación que capaz que desde acá, desde Uruguay, hasta nos sorprende, ¿no? No es de las que más seguimos en materia de crisis de migrantes. Bueno, sí. Yo creo que lo que está sucediendo ahora, estos 27.000 ahogados en esta ocasión, se suman a lo que la ONU ha establecido ya como más de 1.600 fallecidos en el Mediterráneo en el 2021. En este caso se trata de gente fundamentalmente, todavía no se sabe bien cuál es la identidad de estos 27 desgraciados que se ahogaron en el Canal de la Mancha. Pero generalmente son afganos, iraquíes, iraníes, kurdos, es decir, toda gente que proviene de países que han sido atacados, que han sido destrozados en algunos casos por las potencias occidentales. Ahora, la gente, los europeos, los franceses, los ingleses, se siguen peleando en torno
a temas que son verdaderamente ridículos. ¿Por qué? A ver, ridículos. Ridículos. No quieren entrar en el problema de fondo, que no voy a entrar ahora en esta primera intervención, la dejo para después. Pero acá el problema de fondo se tiene que arreglar. Y esos acá se están peleando por ver qué es lo que tiene, quién es el que tiene que cuidar y quién es si los pueden mandar de vuelta a los que vienen. Y una serie de estupideces que no van a arreglar absolutamente nada. Hay acá un montón de gángsteres que están operando sobre la situación de esta gente que quiere, en este caso, llegar al Reino Unido. Ahora, uno se pregunta, ¿son desesperados esta gente que quiere llegar al Reino Unido? Porque vos entendés, los que cruzan el Mediterráneo están escapando de situaciones límites donde su vida corre peligro, como en Libia o cosas por el estilo. Pero esta gente que está cruzando el Canal de la Mancha ya está en la Unión Europea. ¿Por qué van a arriesgar a cruzar 30 kilómetros de un mar helado y además tormentoso? Quien haya cruzado el Canal de la Mancha es como el Río de la Plata, es complicado navegar ahí. Justamente a eso iba yo cuando decía que quizás es de las situaciones con relación a la migración que menos, no sé, nos imaginamos o que menos seguimos, ¿no? Estamos hablando como que de un segundo escalón de la migración, ¿no? Sí. Bueno, es un fenómeno mucho más amplio que no se va a arreglar en el Canal de la Mancha. Y a menos que haya una visión más global de qué es lo que está pasando en el mundo, esto va a seguir sucediendo con los gángsteres y con todo lo que está sucediendo. Bueno, ¿quién más tomaba la posta en este tema? No los estoy viendo ahora. Sí, Juan. Bueno, Europa, algunos países de Europa, están recibiendo lo que sembraron, ¿no? Es decir, crearon un mundo colonial, global, abastecedor de materias primas a lo largo de varios siglos. Y cuando se deshicieron de él, porque ya no tenía más sentido, que eso empezó a ocurrir hacia 1950, ya no tenían demasiado interés en las colonias. Entonces esas colonias quedaron abandonadas a su destino. Estas colonias no son capaces, no fueron, no son, ni serán capaces de romper con la economía extractiva a que les impuso los países europeos, es decir, los países europeos coloniales. Bueno, de esto sabemos bastante nosotros, porque América Latina es uno de los que ha padecido exactamente este problema, y Uruguay en particular. Bueno, entonces las colonias no son capaces de romper esto, y entonces eso provoca el flujo migratorio hacia los países centrales, diciendo, bueno, vamos a la metrópoli, que es ahí donde se vive, donde hay trabajo y donde se tiene un nivel de vida adecuado, pues ya que en nuestros países no lo pueden suministrar. Y entonces los habitantes de las colonias, de las antiguas colonias, quieren tomar por asalto Europa, ¿no? Y en cierta medida con toda razón histórica. Y esto tiene efectos laterales múltiples, pero uno de los más nefastos es la creación del lucrativo tráfico de seres humanos, ¿no? Es decir, que eso no hay que olvidarse, es decir, eso ha sido una fuente de negocio para países, especialmente para algunos de los países europeos o aledaños que encuentran, crean estas mafias que transportan, ¿no? Bueno, entonces yo creo que esto es un problema grave, histórico, que no se resuelve fácilmente. Es decir, porque el problema es resolver el problema de la colonia, de las antiguas colonias. Bueno, mirá, ¿a dónde llevó la discusión? ¿Qué decías, Gonzalo? No, es cierto lo que dice Juan, y algo más. Resolver el problema de las antiguas colonias y también el comportamiento de los poderes occidentales en los últimos 50 años, 70 años. Es decir, después que terminaron las colonias, el comportamiento fue igual o peor. Y provocaron la crisis que provocaron. Y es más, la siguen provocando. Y siguen provocando estas desigualdades. Y el tema de las vacunas es un excelente ejemplo de cómo seguimos con esta mentalidad, de que cuando hay un problema, tratamos de resolver el problema de los que tienen capacidad económica para hacerlo, y los demás que se pudran. Y volvemos a repetir lo mismo porque parece que no hubiéramos aprendido absolutamente nada. Entonces, bueno, ahora apareció la variante Oximicron. Fíjate tú qué casualidad.
vacunaron 3 y 4 veces a la gente que tenía poder de adquisición, y ahora apareció esto otro. ¿Por qué? Porque quedaron miles de millones de personas que no tuvieron acceso ni siquiera a la primera vacuna. Y todo rebota. Y esto de la migración es un paralelo. ¿Por qué? ¿Por qué cruzan o tratan de cruzar el Canal de la Mancha desde Europa al Reino Unido, desde Francia, desde las costas francesas en especial al Reino Unido? La pregunta creo que da para profundizar, ¿no? Es un tema de, no sé, búsqueda de un cierto tipo de nivel de vida, una cierta posibilidad de empleo o de ingresos que no logran en el continente. Preguntan algunos, otros responden, desde la audiencia responden, cruzan el Canal de la Mancha por temas culturales, más específicamente por el idioma, dice este mensaje. Les resulta fácil hablar inglés, más fácil hablar inglés que otras lenguas europeas como el alemán, francés, castellano, etc. El caso de Inglaterra, del Reino Unido, es bastante absurdo y siempre muy egoísta, porque en este momento las solicitudes de asilo que tiene el Reino Unido son alrededor de 30.000. Las solicitudes que tiene Francia son 150.000. Evidentemente hay una demanda absolutamente inmanejable, pero el Reino Unido es el de los que está más protegido. Y ahora ve que le están empezando a llegar a él también, y entonces protesta en una forma airada, cuando, como bien decía Juan y los demás contertulios, tiene muchísima responsabilidad en todo esto que está pasando. Marcia, ahora te toca a ti. Bueno, yo en realidad... Dame un segundo, Marcia. Un segundo nomás. Sí. Pero además en esto se mezcla el Brexit, porque uno de los postulados de quienes querían quitar la presencia de Gran Bretaña o de Inglaterra en la Unión Europea era justamente el evitar que llegaran más emigrantes, ¿no? ¿Verdad? A la región. Sí. Discúlpame, Martín. Seguimos. Quería comenzar por algo un poco más, si se quiere, más conceptual, más general, ¿no? Para después empezar a desbrozarlo más fino. En particular, yo no sé cuál es el origen de muchas de estas personas que se ahogaron, porque además creo que todavía, ¿no? Muchos de ellos no han sido identificados. Pero más allá de eso... Mira, a ver, a propósito del episodio de la tragedia esta, los migrantes que interrogó la agencia France Press en la costa norte de Francia afirmaban haber compartido los últimos momentos de las víctimas. Según dicen, se trataba de kurdos, iraquíes, iraníes y afganos. No. Bueno, es muy revelador, ¿eh? Ese origen es muy revelador, ya de por sí. Pero además... Sí, ahí no estamos hablando de Europa del Este, ¿no? Concretamente. No. Y además me quería referir justamente a conceptos que se han venido introduciendo. La migración en general, ¿no? Vista no ya como un mero afán de aventuras o de deseo de ver mundo, sino como un verdadero interés humano en vivir y no en meramente sobrevivir. Eso es más viejo que el mundo. Sin embargo, yo acá me quiero acordar de justamente un inglés, ¿no? Eric Hobsbawm, gran historiador inglés que desarrolló una historiografía muy especial que yo tengo que reconocer que para mí es de lo mejor y trato de seguirla. Es decir, Hobsbawm dice, yo no escribo para los historiadores, no escribo para los académicos, escribo para cualquiera que quiera interesarse en los problemas de su vida cotidiana, de su pasado y tratar de explicarlo y comprenderlo. Y en ese sentido, el inmigrante ilegal, y lo digo entre comillas, ¿verdad?, es un concepto jurídico bastante reciente y es el eje de un conflicto en el cual tenemos, por un lado, bueno, la pulseada entre esos pueblos que irrumpen desesperadamente en Europa o golpean a sus puertas, y por el otro lado las políticas de control, que son terribles y que detrás de ellas existen no solamente ese absurdo del que hablaba Gonzalo, sino la más feroz discriminación. Parece como que el ser humano se cree con el derecho omnímodo a cortar tajadas del planeta, ¿no? Y decir, son mías. Y no es así. En el fondo de los fondos no es así.
ha habido un cambio radical de las políticas migratorias. Yo les podría decir tres grandes, para ir ordenando un poco la cancha, tres grandes años en el siglo XX, dos del siglo XX si se quiere, que sería 1973, 1980 en África, y después ya en el siglo XXI tendríamos que señalar, por lo menos el año 2001. Y después voy a decir por qué me fijo en esos años. En 1973 tenemos una gran crisis del petróleo. A su vez tenemos una gran crisis del Fordismo, de aquellas fábricas de producción en serie, en donde los migrantes irregulares eran incorporados y de pronto todo se paró, todo se frenó y pasaron a ser, ¿saben qué cosa? Excluidos inmanentes o excluidos perpetuos. Hay otros conceptos que yo quisiera, antes de terminar con mi intervención, dejar acá presentados, que son el concepto de ciudadanía, el concepto de soberanía, hasta dónde somos soberanos de nuestro territorio, hasta dónde tenemos derecho de decirles a pueblos enteros, acá no pueden entrar, muéranse en el medio del mar. El concepto de frontera, el concepto de ciudadanía, que es viejísimo, que me hace acordar a la antigua Roma. La antigua Roma también retaseaba la ciudadanía a muchos pueblos, y así le fue, cayó estrepitosamente, por lo menos, la Roma imperial de Occidente, ¿verdad? Y por último, antes de cerrar, quisiera decir, hoy hay nuevas tecnologías de control, hoy hay nuevas dominaciones de fronteras, pero las tragedias son las mismas y van a seguir siendo las mismas hasta que logremos un cambio. Repasando antecedentes de prensa, a propósito de la historia, la más cercana de toda esta situación, veía esto y lo agrego. Desde la crisis de los migrantes, en su mayoría sirios, de mediados de la pasada década, la cuestión de su acogida es políticamente sensible en Europa, sobre todo al día de hoy en la frontera de la Unión Europea con Bielorrusia, en el Mediterráneo y en el Canal de la Mancha. La victoria en el Reino Unido en el año 2016 de los partidarios de abandonar la Unión Europea también se logró con un discurso que abogaba por recuperar el control sobre la migración. Ahí hay otro detalle a tener en cuenta. Y con la llegada al poder de Boris Johnson en 2019, Londres endureció justamente la política migratoria. ¿Quién iba ahora? ¿Gonzalo? Sí, bueno, ahora sí, yo creo que hemos dado una vuelta y por suerte no nos hemos quedado en el aspecto puntual de esta tragedia de las 27 personas. Esto hay que partir de un principio básico. La gente quiere quedarse donde nació. La gente no tiene mayor interés por migrar e ir a vivir en un país extranjero. Si en su país tiene alimento, tiene educación, tiene salud, tiene la capacidad de formar una familia y de tener un trabajo y de vivir de acuerdo a sus costumbres y sus tradiciones, la gente se queda. Ahora, ¿qué es lo que pasó en el mundo desde que termina la colonización? La cooperación, el dinero que se gastó en cooperación para el desarrollo fue algo así como una 30ª parte de lo que se gasta en armamentos. Porque es mucho más interesante y es mucho más económico, pienso yo, para los países poderosos gastar en armamentos. Entonces ahí tenés la tormenta perfecta. Porque por un lado tú empobreces a los países de la periferia y por otro lado tenés lugares en donde jugás con tus juguetes explosivos y con eso generás unas situaciones de caos y de conflicto que no tiene otra solución para esa pobre gente que es subirse a un barco o cruzar una frontera e irse a un lugar en donde pueda tener un poco de paz. Ahora, mientras no se arregle ese problema de fondo, mientras nos sigamos mirando el ombligo, y sobre todo la gente que tiene dinero y poder, los países que tienen dinero y poder, se sigan mirando el ombligo y pensando que solucionando los problemas dentro de su frontera van a solucionar todo, seguimos, y por eso traía el tema de la vacunación de vuelta. Porque es así, estamos repitiendo lo mismo, parecería ser que todo el mundo acepta y habla de la globalización y no hacemos otra cosa que escuchar creencias de personas eruditas hablándonos de la globalización, y esto fundamentalmente en el mundo desarrollado, sobre los desafíos de la globalización. Pero esta gente no entiende, no termina de entender que vos no podés crear un paraíso en tu país y un infierno en el resto del mundo, porque lo que va a pasar es que la gente se te va a venir a meter en el país tuyo.
Y lo mismo pasa con las vacunas. Vos no podés inmunizarte en tu país si dejas que el virus se siga reproduciendo en otros países y sacando nuevas mutantes que te van a llegar a ti y vas a tener que seguir vacunando. Es la misma lógica perversa que hace que la gente no termine de entender que hay ciertas cosas que tienen que pasarse a, no decir organismos internacionales porque se van a parar los pelos de punta a la gente, pero a una autoridad internacional, a algún consenso internacional que ponga un poco de lógica y de equilibrio en estas cosas. Porque los países ricos solos no las van a solucionar y lo deberían tener claro a esta altura. En 2014 crucé en ferry desde Calais a Dover y ya había campamentos de migrantes africanos esperando la oportunidad de cruzar a Inglaterra. Dice este otro mensaje que llega de un celular terminado en 197. Juan, Marcia. No hay ningún misterio en por qué el foco es Inglaterra, ¿no? Inglaterra fue la enorme potencia colonial, es decir, que tenía colonias en Asia, en África, en América. De modo que es raso, tenía colonias y colonizados por todos lados. Y eso hace que el idioma inglés haya sido difundido por todas esas zonas. De modo que tiene el atractivo de que era la metrópolis de su mundo colonial y además hablan el idioma o hablan bastante bien el idioma. De modo que el atractivo es bastante claro. Es decir, la mayoría de los inmigrantes quieren ir a Inglaterra. Pero Juan, discúlpame que te contradiga, pero los Estados Unidos de América no tuvieron ninguna colonias y sin embargo tienen exactamente el mismo problema, no por más. No hablan inglés. Y los centroamericanos no hablan inglés. Y le meten, están tratando de construir un muro porque ya no saben qué hacer para parar las oleadas. Y hicieron exactamente lo mismo, con la misma lógica. Todo para mí y el resto que se pudra. Y miren, tienen el mismo problema y no tuvieron colonia. Estuve en Francia. Colonias formales, pero colonias económicas, bueno, lo mismo. Sí, pero no tienen ni el idioma en común, Juan. Sí. Mucho menos. Dejen hablar a Marcia, que estaba por agregar algo. No, es que perdió la costumbre, Marcia. Se fue y... Se ha perdido la costumbre. No, mire, yo vi algunas cosas, vieron que uno cuando viaja se tiene que guiar más a golpes de intuición que otra cosa, porque no es mucho el tiempo que tiene para quedarse en un lugar y conocerlo más a fondo. Pero bueno, yo ya he estado varias veces en algunas regiones de Francia, por otros motivos familiares, y en esta oportunidad, cuando vuelvo, me encuentro de nuevo con el viejo panorama, de, por un lado, una sociedad obsesivamente ordenada, porque es obsesivamente ordenada la sociedad francesa. Miren, por darles un solo ejemplo. En el metro se ponen músicas, tonadas, ritmos distintos según el momento del día. De mañana siempre son con un buen gusto admirable, pero de mañana ponen músicas más movidas y de nochecita ponen música más distendidas, incluso jazz. Hasta ese grado, hasta ese extremo. Y uno ve alrededor, ¿qué es lo que uno ve alrededor? Ve gente en la calle, ve gente de origen africano, ¿verdad? O sea, negros, dicho con toda la rotundidad y honestidad de la palabra. Ve gente con perros, ¿no? En París, bueno, es impresionante ese fenómeno, Pero además uno ve gente que orina en la calle. Sobre todo eso se ve ¿cómo le voy a decir? En las estaciones de ómnibus, no tanto en el metro. El metro está mucho más vigilado en ese sentido. Hay todo un mundo que ha explotado, les guste o no les guste a los que se creen amos del mundo, ha explotado en su propio seno. Pero no es la primera vez que ocurre, además, como digo, ya había ocurrido otras veces, muchas otras veces en la historia, y parece que no podemos aprender de nuestros propios errores. El problema que yo veo más grave es el de la formación de las conciencias de las generaciones más jóvenes. Porque hay todo un discurso popular instalado, ni hablar del discurso administrativo, cuidado, el discurso institucional es feroz, pero hay un discurso popular instalado según el cual los migrantes, sean irregulares o no sean irregulares, son presentados como intrusos, son presentados como una amenaza para la soberanía
y para la seguridad del Estado, y por qué no para la propia libertad de los auténticos ciudadanos. Y esto es lo peor de todo, el goteo sistemático en las mentes de las generaciones más jóvenes. Y eso es lo que creo que es nuestro mayor desafío en este momento. Damos el tema por suficientemente discutido hoy. ¿Les quedó algún apunte? Bastante, pero es difícil de resumirlo, pero la sensación de los ingleses, por lo que conozco, por parientes y amigos que viven ahí, es la de que les están invadiendo la casa. Acuérdense que hay, por ejemplo, 12 alcaldes, incluido el de Londres, que son musulmanes en este momento. En este momento en los comunes habían propuesto incluso que todas las menciones oficiales en relación a la Navidad eliminaran cualquier reflexión, cualquier mención referida al cristianismo, porque decían que eso podía llegar a afectar la sensibilidad de los musulmanes y crear discriminación, etc. Están en un lío en el cual se sienten que les invaden la casa. No quita esto razón a lo que decía Marcia, a lo que decía Gonzalo, de cómo deberían cambiar las cosas en el futuro, pero bueno, no es fácil cambiarlas cuando alguien se te mete en tu casa, la que tú construiste, en la que tú viviste, y ves que está entrando, y te cambian las costumbres, y te cambia la gente, y te cambia hasta la lengua, porque por más que hablen en inglés, también hablan en otras lenguas. ¿Te puedo contestar por Juan, Alejandro? No, Juan, en vez de Juan, te puedo contestar yo. Juan te contestaría: los africanos y los asiáticos también tuvieron la sensación que les estaban invadiendo la casa durante muchos años. La diferencia es que podría ser a favor de ellos, ¿no? O por lo menos a veces han dicho que es muy a favor de ellos esa invasión de africanos y asiáticos en su momento. A ver, ahora, Marcia, ahora sí, dale ahora porque te escuchábamos de fondo. Digo, si te hiciste tu casa con la riqueza del otro, del que te viene a golpear la puerta y te está diciendo de alguna manera devolveme todo esto, porque la idea es esta: quieren mi oro, quieren mis diamantes, a mí no me quieren, pero sí quieren mi oro y mis diamantes. Bueno, pongámonos de acuerdo, Ya volvemos, hay un segundo tema para conversar en esta tertulia de hoy. Gustavo dice, a propósito de una de las intervenciones de Marcia en el primer tema hace unos minutos: cuando leí la historia del siglo XX de Hobsbawm, entendí dónde vivo. ¿De ese libro hablabas? Yo hablaba de la era del imperio, que es otro de los libros, que justamente desarrolla lo que fue. Es interesantísimo, lo recomiendo apasionadamente, porque empieza por desarrollar la idea de la democracia, precisamente, y uno dice, bueno, ¿qué tendrá que ver con el imperio? Tiene mucho que ver, porque precisamente la democracia se debatió de esta manera. ¿Qué hacemos? ¿Le damos el poder a las turbas enfurecidas? Y cuando las turbas enfurecidas llegan al poder, ¿qué van a hacer con los estados? Los van a hacer papa. Bueno, eso si lo trasladan a la movida de la migración internacional es más o menos lo mismo. Llega un momento en que, ¿sabes qué, Emiliano? Llega un momento en que los pueblos, sean o no sean brutos, sean o no sean ignorantes, llegan al ejercicio democrático. Y llega un momento también en que los seres humanos del mundo se empiezan a desplazar por sus destinos y a luchar por ellos. De paso, a partir del comentario que hacía Gustavo y que yo citaba recién, le estamos contestando a Mariana, que quería que repitiéramos justamente el nombre del escritor del que había hablado Marcia para ir en busca de sus libros, ¿no? Yo aquí estoy mostrando la serie de libros de Hobsbawm. Ah, bueno, a ver, vamos a poner la emisión en video. Ah, los tiene en caja, además. Sí. Qué bueno, Juan, qué bueno, porque yo no los tengo acá donde estoy. 10:17. Presenta Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel.